finales de enero, en un pueblo mágico entre las montañas de Antioquia, los colores tocan las puertas y desde las ventanas se puede apreciar un arco iris que es el resultado de una lluvia de conversaciones y del calor de los libros. Las calles adoquinadas se hacen infinitas, las voces celebran las palabras y de la magia surgen las buenas historias. Este año, el suroeste será el centro para imaginar otro mundo de ideas que nos permite transformar el presente y construir el futuro. Charlas, literatura, poesía, música, cine y la misma naturaleza te invitan a disfrutar de esta fiesta. Bienvenidos al Festival Jericó. Bueno, muy buenos días para todos los que nos están acompañando. Saludamos también a los televidentes que nos siguen a través de la pantalla. Tengo el enorme gusto de presentar hoy a un autor español llamado Rafael Navarro, quien viene desde un pueblo perdido en las montañas de la sierra, Rafael, y termina en otro pueblo perdido en las montañas de Antioquia, a presentarnos su libro, Planeta Invernadero. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, Sara. Y gracias a la organización también y a todos vosotros. Bueno, Rafael, como tu libro era bastante difícil de conseguir aquí en Colombia, pero ya sí se consigue, lo pueden conseguir ahora y hacerlo firmar al final. Quisiera que lo más justo es como empezar contándole a la gente una pequeña sinopsis de qué trata tu libro. A ver, tendría que empezar por ubicaros un poco, porque tampoco conocéis el primer libro. Todo empezó porque yo me fui a vivir a un pueblo como este, en Sierra Nevada, en el sur, y no era escritor ni pretendía serlo, yo no tenía ninguna vocación literaria. Pero llegué a vivir en las montañas y conocí a los habitantes de esas sierras y me enamoré de ellos. Me acogieron con los brazos vacíos, me enamoré de ellos y pensé que tenía que, de alguna manera, contar su historia. Como venía del mundo del cine, intenté hacer un documental sobre su vida, pero no pudo ser por cuestiones técnicas, por dinero, por tiempo, y al final, como tenía tantas notas, el guión y tal, dije, voy a contar la vida de estos campesinos, de esta forma de vida pegada a la tierra, autosuficientes, que se dedicaban a la agricultura tradicional como se llevaba haciendo allí durante milenios, ¿no? Esa forma de vida desaparecía delante de mis ojos, la conté, conseguí de milagro que se publicase, que lo publicase la editorial Alfaguara, lo cual es casi imposible, pero sucedió. El libro se vendió y de repente yo era un escritor. Y entonces todo el mundo me decía, yo, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo decía, pues no sé, y todo el mundo, pues tendrás que escribir otro libro. Y así apareció El Planeta Invernadero, que es el libro que presentamos hoy. De repente era escritor, tenía que escribir un libro y dije, ¿y ahora de qué escribo un libro? Porque yo he contado la historia de mis vecinos a modo de homenaje, a modo de elogio, a modo de despedida, porque todos ellos ya murieron. Y pensé, claro, ¿qué viene después de esto? ¿Cuál sería la continuación, no? Y la continuación era la agricultura industrial intensiva que venía después de ello, que era lo que se había establecido en algunos territorios muy cerca de mis montañas, muy cerca de mi casa. Y por eso decidí escribir sobre el invernadero como forma de producir y como símbolo también de la sociedad en la que vivimos, ¿no? De ahí el título, ¿no? Planeta Invernadero, porque la Tierra entera es un invernadero, es como si todos viviésemos en un invernadero. Y la novela cuenta, voy a resumir un poco porque si no, no me vas a hacer todas las preguntas, ¿no? Y la novela cuenta la vida de Sara, que es una ingeniera agrónoma, a lo largo del año 2019. Son todas sus peripecias para, de alguna manera, transformarse a sí misma y cambiar su forma de ver el mundo, su forma... Es un cambio de vida
en el sentido físico, porque cambia de lugar de residencia, de trabajo, de casa, de pareja. Ella tiene muchísimos temas, muchísimos. Pues por el título, Planeta Invernadero, pues pensaría uno que la agricultura intensiva es el principal. Pero comienza uno a leer y se encuentra con que se habla también de los inmigrantes ilegales, se habla de la trata de blancas, se habla de la explotación laboral, se habla del uso abusivo de los pesticidas. O sea, abarca un montononón de temas. Yo quisiera saber cómo fue el proceso de investigación de todos esos temas, porque al final terminas desarrollándolos muy a profundidad. Bueno, pues estamos hablando de una novela además larga, que requirió muchas páginas para desarrollar todos esos temas. Quizás hasta demasiado larga, ¿no? La novela tiene 700 páginas. Es que los libros... Bueno, tú sabrás más que yo de esto, pero yo solo he escrito 2 y hasta ahora me he dado cuenta de que los libros te llevan, te obligan, te piden ser contados de una determinada manera y no te puedes... Tienes que obedecerlos, no te puedes escapar. Es como, esto es así y si quieres ir a contar los invernaderos, tienes que contarlo todo. Yo siento esa obligación, ese compromiso. Entonces, por supuesto, hice todo un proceso de investigación, entrevisté a cientos de personas, leí cientos de libros y fui perfilando el mundo del invernadero con todas sus problemáticas, ¿no? Los trabajadores, los inmigrantes, la prostitución que rodea todo ese mundo que es como inseparable. Entonces está toda la parte de explotación laboral, está toda la parte de contaminación ambiental, que era la que primero me llamaba, está toda la parte de ciencia y tecnología, podríamos decir, ¿no? Que yo critico un poco a través de Sara, porque ella es una ingeniera agrónoma que trabaja con las últimas tecnologías, es una experta, digamos. Pero se cuestiona a sí misma de decir, vale, sí, esto está muy bien porque consigo multiplicar las cosechas, produzco no sé cuántos kilos de tomates por metro cuadrado y esto indudablemente es un avance, pero tiene consecuencias. Yo quería que se viese el mundo completo. Luego la editorial me dice, es muy largo, y yo les digo, vale, ¿y qué quitaríais? Digo, ¿quito esto? No, eso no lo puedes quitar. ¿Quito esto? Tampoco lo puedes quitar. Digo, bueno, pues entonces se queda todo. Bueno, el libro, listo, como ya se han dado cuenta, estamos hablando de un libro largo y yo quiero saber tú como autor, ¿cómo enfrentaste el dilema de, bueno, tengo un montón de temas que son técnicos y que los quiero exponer bien, pero también quiero hacer una historia atractiva, quiero que la gente se la pase bien leyendo el libro? Dentro de la estructuración de la historia, ¿cómo pensaste que ibas a compaginar esas dos cosas? ¿O eso fue algo que te fue surgiendo espontáneamente durante la escritura? Bueno, porque hay una dimensión científica ahí, hay datos y son interesantísimos y lo que dices que investigaste se nota un montón cuando uno lo lee. Sí, pero quiero que no sea pesado. Si quisiese centrarme solamente en eso, escribiría un ensayo, escribiría un tratado sobre agricultura bajo plásticos, ¿no? Y más o menos estaría toda esa información. Pero yo escribo novelas, yo quiero llegar a la gente a través de historias y de personajes. Para mí lo importante de la inmigración, pues, es cómo viven ellos. Entonces creo un personaje, Moja, un marroquí que ha llegado en patera a España a trabajar en los invernaderos y quiero darle vida. O sea, el trabajo cotidiano no es dar toda esa información que yo ya sé, sino hacer que sea viva para el lector, que sea atractiva, que tú lo leas y te lo pases bien y sigas adelante y al mismo tiempo estés entendiendo, fíjate, es que esto funciona así, aquí se hacen así las cosas, ¿no? Pero lo más importante para mí es que la página esté viva, que respire, que los personajes estén vivos, que fluyan, que haya conflictos, que haya problemáticas. Y después, toda la información que es necesaria. Pero creo que no se hace pesado, ¿no? Creo que te llevan los personajes. Bueno, quiero que hablemos un poquito de la construcción del personaje, porque tomaste un riesgo gigante con el personaje de Sara y era narrar el libro en primera persona desde un personaje femenino, que eso es algo que yo sé que para un autor narrar desde un género que no es el de uno es complejo. ¿Cómo tomaste esa decisión? Es una locura completa. ¿Por qué decidiste que el libro debía ser narrado por una mujer? Pues porque después de tanto investigar y había leído mucho y quería combatir el discurso oficial del éxito. El discurso oficial del éxito es, fíjate,
qué bien lo hacemos, fíjate cuántos millones de toneladas producimos y cuánto exportamos y cuánto ganamos. Esto es el éxito, ¿no?, del proyecto. Entonces empecé a buscar miradas críticas con la agricultura industrial y me acordé de mujeres que yo había leído de joven, de Rachel Carson, de Petra Kelly. Empecé a investigar y todas las voces que más duramente y con más profundidad han criticado la agricultura industrial son femeninas. Vandana Shiva en la India, Marie-Maureen Robin en Francia, hay muchas. Y ahí pensé, vale, mi protagonista no puede ser un ingeniero, tiene que ser una ingeniera. El siguiente paso es, ¿cuál era la historia de Sara? Pues seguir los pasos de todas esas mujeres, que ¿qué les pasó? Les pasó a todas lo mismo. Todas criticaron la agricultura industrial y todas fueron insultadas, acosadas, atacadas, descalificadas. Y pensé, vale, esto es lo que le va a pasar a mi ingeniera, ¿no? Se va a atrever a denunciar las pegas de este sistema de producción y la van a atacar. Ya tenía un personaje y una historia. Y luego está el tercer y último paso, que es el más loco de todos, que es la primera persona. O sea, escribir un libro en primera persona creo que no lo vuelvo a hacer nunca más. Es muy difícil porque tú como tercera persona escribes desde ti, pero como primera persona tienes que pasar el filtro de si lo diría ella y cómo lo diría. Y encima un hombre escribiendo desde una mujer era riesgoso, pero estoy contento, creo que el resultado es bueno. Hay alguna mujer que me pone muchas pegas, pero luego hay una mayoría que dice, no, es creíble, funciona, yo me creo a Sara. Y otras me dicen, esto es un poco loco, ¿no? Pero es que, Rafael, también siento, incluso por lo que hablábamos ahora tras bambalinas, que tú también tienes mucho de Sara. O sea, por lo que me contabas de tu forma de vivir, de tu forma de pensar, tienes muchísimo de Sara. Claro, a través de Sara, yo me expreso a través de Sara y entonces hubo un doble proceso en la escritura. Al principio, digamos que yo me tuve que convertir en Sara, ¿no? Para poder escribir como ella, para poder hablar como ella y ver el mundo como ella. Y después, a lo largo de todo el libro, el proceso era que Sara se convirtiese en Rafa, que Sara se convirtiese en mí. Entonces, sí es verdad, al final somos uno, pero al principio la llevé lejísimos. Al principio la convertí en alguien muy alejado de mí mismo, o sea, una mujer del mundo moderno. Pues fíjate que la novela empieza en un quirófano poniéndose implantes de silicona. Es un arranque suicida para una novela, es como decir, pero ¿cómo vas a hacer esto, no? Pero yo buscaba esa situación para alejarla, es decir, ella no tiene estas preocupaciones con la ecología, con la salud, las va a adoptar a lo largo de la novela. ¿Y qué lugar más lejano que un quirófano, no? Y además introducía otro de los temas centrales, que es esta lucha entre lo orgánico entre lo natural y lo artificial, ¿no? Entre lo orgánico y lo sintético, entre lo auténtico y lo falso, que está por todas partes y que se da, vale, sí, en el invernadero, en el trabajo de Sara, pero también en su propio cuerpo, en el cuerpo de todos nosotros, que tenemos plástico en el cuerpo, que tenemos un montón de productos de química sintética, ¿no? Y esa lucha aparece en toda la novela, cómo eso está en la tierra, en el suelo, en el agua, en los cuerpos, en la vida, en el entretenimiento, en todas partes. Es que esa escena que comentas de comenzar el libro con ella en el quirófano poniéndose silicona, pensaba yo también que refleja muy bien las contradicciones propias del ser humano, que yo misma me veía en eso. Listo, yo no como tal cosa porque quiero cuidar el medio ambiente, pero sí como otra que sí lo daña. Entonces, a la final todos, o sea, es imposible vivir en este mundo actual y preocuparse por el medio ambiente sin tener ese tipo de contradicciones. Es la contradicción del mundo moderno, porque son cosas que sabemos todos. Entonces la cuestión era, ¿por qué no damos el paso? ¿Y por qué Sara sí se va a atrever a darlo? Algo que no sé del todo, a veces me lo preguntan y no lo sé explicar del todo. ¿Por qué Sara consigue dar ese paso? Es decir, seamos un poco consecuentes, todos sabemos lo que no debemos hacer, lo que no debemos consumir, lo que no debemos vestir, lo que no debemos gastar, lo que no debemos... Todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada, ¿no? Y hay algunas personas como Sara que sí lo hace.
ese paso era como clave en la novela y buscaba cómo dar ese paso que fuese realista, aceptable para el lector, ¿no? No simplemente tú de un día para otro dices, sale, yo esto ya no lo como, yo ya esto no lo hago, yo dejo mi trabajo porque yo no voy a seguir produciendo esta porquería de alimentos. ¿Cómo se hace esto? Ese era el trabajo de la novela y cómo a lo largo de las páginas podía llegar a suceder eso. Que me dicen, ¿y eso es posible? Digo, bueno, es muy difícil, pero se puede hacer, yo lo he hecho. Yo también lo dejé todo y me fui a vivir a una montaña con esta idea, ¿no? De vivir más acorde con mis ideas sobre lo que debe ser la naturaleza, las relaciones humanas, la salud, la alimentación. Bueno, Rafael, yo les cuento que una de las cosas que más me gustó del libro es cómo queda de bien parado y como esa exaltación del femenino dentro del libro. No solo por lo que contabas ahora, que mencionas mucho, las activistas ambientales más importantes que ha habido han sido mujeres. Hablas de Petra Kelly, hablas de Rachel Carson, hablas de Greta Thunberg, sino también lo noté en los personajes. El personaje de Sara es muy interesante, pero el novio era muy básico. Es más, una parte que la traigo aquí decía... Martín era un ser elemental, comer, beber, follar y bucear. Su vida no consistía en otra cosa. Pero luego vemos al amante de Sara y luego vemos al jefe de Sara y todos tienen ese mismo corte, mientras que las amigas y como el entorno femenino de Sara son mujeres más apasionadas, más interesantes, con personalidades muchísimo más complejas. ¿Eras consciente de eso, del femenino tan exaltado que tienes en la novela? Claro, lo buscaban y me han preguntado muchas veces si eso de alguna manera me transformó o no me transformó. Pero Raquel Carson y Petra Kelly aparecen en la novela como un personaje más. Y cuento su historia, las introduzco y cuento lo que les pasó y cómo vivieron y cómo sintieron. Y sus biografías, que son muy interesantes, me sirvieron también para crear al personaje de Sara. Estaba todo el rato leyéndolas y todo el rato pensando, es que es así como tiene que ser Sara, ¿no? Esto era lo que me... Y claro, tenía que intentar todo el rato pensar como una mujer y sentir como una mujer. Como tenía serias dudas de que lo hiciese bien, pues claro, consultaba. Por ejemplo, tenía varias ingenieras agrónomas que habían trabajado en los invernaderos que me estuvieron asesorando a lo largo de todos los años. Yo les llamaba y les preguntaba y les mandaba una página, oye, ¿y esto qué es esto? O sea que yo me intentaba asesorar. Y cuando iba más o menos por la mitad del libro, hablando con una de estas ingenieras, con Lucía, le conté un poco la historia de Sara y le dije, es que a mi protagonista lo que le pasa es esto, ella trabaja en una cooperativa muy grande en el poniente almeriense, pero denuncia todos los desastres que hacen medioambientales y de salud y tal, y entonces la despiden y la acosan, y me dice, pues esa es mi prima. Digo, ¿cómo tu prima? Y dice, sí, yo tengo una prima que le pasó esto, exactamente. Y digo, ¿sí? Y me dice, sí, pero no va a querer hablar contigo. Me dijo, lo voy a intentar, pero no va a querer. Ella estaba en tratamiento psiquiátrico por el acoso que había sufrido, de ninguna manera quería volver a revivir esa historia, de ninguna manera quería arriesgarse a estar otra vez en primera página. Nunca hablé con ella, pero muchas veces le consultaba cosas a Lucía y me decía, espera, que le voy a preguntar a mi prima y luego te llamo. ¿Y tú por qué crees que esa preocupación por el medio ambiente y ese activismo ambiental recae casi siempre más marcadamente en las mujeres? Pues la verdad es que no lo sé, es otra pregunta muy común, pero creo que es así. Creo que es así. ¿Por qué? Porque ellas están quizás menos atrapadas por el sistema capitalista y tienen una perspectiva que no se basa solamente en dinero. Puede ser. Ellas piensan, no, es que además de ganar dinero tenemos que hacer otras cosas, como es respetar el territorio en el que vivimos, respetar el suelo, respetar el agua, respetar las plantas, respetarnos a nosotros mismos, cuidarnos entre todos. Es un poco lo que va a ir aprendiendo Sara, ¿no?
Es decir, esto no puede ser una guerra de todos contra todos, tenemos que ayudarnos. Esta parte me parece muy importante en la novela, cómo Sara cambia su forma de relacionarse en el trabajo, en el amor, en la pareja, en la amistad. De decir, es que el mundo no puede ser que todos vayamos a por dinero sin pensar en el que tenemos al lado. Así no se puede seguir. Y entonces ella intenta cambiar. Quizás eso sea más femenino que el hombre que diría, bueno, yo lo que tengo que conseguir es un aumento de sueldo mañana, ¿no? Quizás. Pero es muy difícil responder a esa pregunta. El caso es que es un hecho. Ahí están todos los nombres y yo los recogí y les di voz y dije, esto es lo que quiero contar. Bueno, no sé si sabías, Rafael, que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer activismo ambiental. Aquí las cifras de líderes ambientales asesinados es absolutamente alta. Hay una científica ambiental que se llama Diana Meadow, que alguna vez le leí una frase que decía: pasaremos a la historia como la primera sociedad que no se salvó a sí misma porque no era rentable. A mí eso me dejó impresionada. Pienso en el activismo ambiental, en que todos deberíamos estar haciendo activismo ambiental, pero veo que no todos nos preocupamos por el medio ambiente, no nos preocupamos lo suficiente. Y me pregunto mucho por qué, porque es muy evidente lo que está ocurriendo hoy en día en términos ambientales, es muy evidente el peligro que vamos a enfrentar en unos años, es muy evidente que las generaciones futuras no van a tener agua, que la agricultura va a estar en peligro, y todos seguimos tan campantes. Incluso tú mencionas algo en el libro que me trajiste como una figura que me impactó mucho, y es la de los músicos del Titanic. El Titanic hundiéndose y los músicos seguían tocando, y es inevitable pensar que todos de alguna manera somos esos músicos, el barco hundiéndose y todos aquí como tan tranquilos pretendiendo que no está pasando nada. ¿Tú por qué crees que esa ceguera ocurre? ¿Por qué no lo queremos ver si es tan evidente? Bueno, porque tenemos vidas muy complicadas y muy teledirigidas. Hay muchos grandes intereses que quieren que sigamos viviendo de esta manera, porque es el modo en el que ellos se enriquecen cada día más. Si los ricos son cada día más ricos es porque nosotros seguimos viviendo así, y por lo tanto se gasta mucha energía, muchos estudios, mucho dinero en que sigamos viviendo así. A veces por el método de la coerción o a veces por el método de la seducción. Simplemente te ofrecen una nueva comodidad y tú quieres conseguir esa nueva comodidad y sigues adelante y sigues adelante y sigues adelante sin tomar responsabilidades. Yo desde luego no me atrevo a decirle a nadie cómo debe vivir o lo que debe hacer o lo que no debe hacer, o si esto está bien o está mal, pero sí me atrevo a decir, un poco como has dicho tú, tenemos que hacer algo. Algo tenemos que intentar, es decir, seguir con esta dinámica, sabemos que solo va al desastre, que llegue un poco antes, un poco después, eso es cuestión de tiempo. Pero si seguimos esquilmando todos los recursos, la naturaleza, el agua, las plantas, los minerales, si seguimos quemando petróleo, obviamente es el desastre. Y la cuestión es, ¿por qué nadie reacciona? Porque no se reacciona desde ningún nivel, ni los gobiernos, ni las instituciones o los organismos internacionales. Por supuesto, las grandes multinacionales no van a reaccionar nunca, porque ellos lo que quieren es ganar más dinero, o sea que no van a tomar ninguna medida seria. Y después estamos todos nosotros, la ciudadanía. ¿Por qué no tomamos decisiones serias o incluso pequeñas decisiones individuales de consumo o de vida que podrían hacer mucho más de lo que nos creemos y que no serían tan complicadas, ¿no? El caso es que no hacemos nada, pero yo lo entiendo porque estamos en una rueda de trabajo, de agotamiento, es como una carrera, la vida es como una carrera y hay estrés, hay ansiedad. Nadie tiene demasiadas posibilidades de pararse y decir, vale, ¿y por qué no lo hacemos de otra manera? No tenemos tiempo, Y yo pienso algo similar. Pretender cambiar el mundo hoy en día es una visión muy ingenua, pero cada uno sí se puede encargar de su pedacito, sí se puede encargar de su basura, y creo que es la única manera de que logremos como un impacto colectivo grande. Rafael, bueno, tú aprovechas la literatura porque es lo que conoces para hablar de estos temas. Yo quisiera preguntarte si tú, cuando escribes el libro y lo entregas a los lectores, lo haces con la ilusión de
ojalá estas denuncias que pongo aquí o estos temas que denuncio aquí o estas problemáticas que denuncio aquí impacten, cambien mentalidades. ¿Tú crees que eso es posible a través de un libro? Sí, yo estoy seguro de que es posible a través de un libro, de hecho probablemente por eso escribo. Lo que pasa es que no creo que se pueda cambiar el mundo o la sociedad, sí creo que se pueden cambiar personas. O sea, yo creo que hay libros que te cambian la vida y que por eso un poco los autores tenemos ese compromiso de intentarlo. Para mí es mi motivación, contar el mundo tal como yo lo veo y tal como yo lo siento, porque el mundo no es como nos lo cuentan. Y si no lo contamos, si no lo nombramos, si no lo ponemos ahí, entonces sí que no hay ninguna posibilidad de cambio, porque si lo único que tenemos es la visión, digamos, oficial de lo que tenemos que hacer es producir y consumir y trabajar y divertirnos en la medida que podamos sin pensar en nada más, digamos que la literatura para mí es una forma de activismo también. O sea, yo tomo mis decisiones vitales de decir yo voy a vivir de otra manera y ese es un paso. Y el siguiente es decir, bueno, ¿qué puedo aportar? Pues intentar contarlo lo mejor que pueda. No creo que vaya a cambiar la sociedad. Ahí está el ejemplo de Rachel Carson que sale en el libro, que escribió Primavera Silenciosa en el 62, en 1962, y tuvo una repercusión increíble. Vendió 600.000 ejemplares en un mes, se tradujo a 80 idiomas, o sea, fue un éxito. La gente lo leyó. También es verdad que ella fue insultada y atacada y amenazada por esto, pero la cuestión es, el libro no sé si lo sabéis, pero habla ya en los años 60 de la contaminación química de los alimentos, de la relación que eso tenía con el cáncer, de la contaminación que afectaba al suelo. El caso es que dices, el libro ha tenido un éxito increíble, lo ha leído todo el mundo, no es como mi libro, que mi libro lo leen unas pocas personas, obviamente no vamos a cambiar nada, pero el libro de Rachel Carson lo leyó medio mundo, en todos los idiomas. Y ahora, 70 años después, ¿hemos avanzado? ¿Hemos aprendido algo? Creo que no. Sin embargo, Rachel Carson fue inspiradora para muchas generaciones de ecologistas y de activistas que gracias a ella pensaron el mundo de otra manera y lo defendieron. Pero el resultado final, ¿cambió algo? Todos esos ecologistas que han denunciado se han metido en muchísimos problemas. Incluso tu personaje, Sara, también se mete en un follón gigante por ponerse a denunciar el tema de los pesticidas y lo que pasaba al interior de los invernaderos. Tú cuando escribes este libro piensas en eso, en que estás de pronto pisando callos, en que de pronto el libro puede ser incómodo para muchas industrias. ¿Eso te genera algún tipo de incomodidad al escribirlo o eso lo escribes sin importar a quién le caiga? Pues sí, claro, eso estaba de fondo, el tema de que esta crítica cerrada de un sistema que es la forma de vivir, de buscarse la vida, de regiones en España muy grandes, pero en el resto del mundo también, porque es igual en California o en Holanda o en Israel, hay territorios enormes cubiertos de plástico donde todo se reproduce de la misma manera. Si tú te metes con eso, es como cuando criticas cualquier poder, pues te arriesgas. Y lo dábamos por asumido y de hecho hubo una reacción, o sea que yo también he recibido insultos y he recibido amenazas y denuncias y más pequeñito, porque quizás no soy nadie. Si me hiciesen muy famoso igual me matarían. Pero como eso no va a suceder, bueno, pues ya está. Pero sí es lo que hace muy difícil la lucha. Oponerse al mundo en el que vivimos encuentra mucha resistencia porque hay muchos intereses cerrados. La industria agroalimentaria y en el invernadero están los intereses de todos los agricultores y familias que viven desde ese sistema, pero también están los grandes intereses económicos de las multinacionales, ¿no? De Bayer, de Monsanto, de Syngenta. Esta es la gente que de verdad gana dinero con este método de producción. Los trabajadores sobreviven, pero no se hacen ricos. O sea que meterse con el poder tiene sus peligros, claro. Bueno, algo que me gustó de ese libro fue como la forma en la que me incomodó. Por ejemplo, yo me consideraba una consumidora muy consciente, una gran preocupada por el medio ambiente,
porque no comía carne, no como carne, y no como carne porque no estoy de acuerdo con la industria ganadera, pero nunca había pensado el impacto tan grande que tiene también la producción de vegetales, que es lo que tú denuncias a través de los invernaderos. Hay una cifra que me impresionó mucho, una frase que dices, y es que después de la Gran Muralla China, los invernaderos es la obra humana más visible desde el espacio. O sea, es tal la cantidad de plástico de los invernaderos que se ven desde, es que es impresionante, desde el espacio. Yo no había pensado en eso. Allí no te lo puedes creer. O sea, no ves el final de los plásticos. Es una llanura gigantesca y tu vista se pierde y no han acabado los plásticos. Impresiona. Bueno, yo no había pensado en eso porque aquí como tenemos tan buen clima no se usan esos invernaderos, pero sí hay muchísima ganadería, entonces mi preocupación era la ganadería. Pero entonces ahora tengo dos preocupaciones y entonces mi pregunta es, Rafael... Te puedo añadir algunas preocupaciones. Para mí era muy importante destacar que esto... O sea, yo quería globalizar el problema. Esto no es un problema de un territorio de Andalucía donde hay 50.000 hectáreas cubiertas de plástico. Este es un problema del mundo. La agricultura industrial como la ganadería industrial están causando un daño al planeta impresionante. Pero es que no nos quedemos ahí. Es que la industria textil es la segunda más contaminante del mundo. O sea, la ropa que llevamos es un drama. Es un drama. Los dispositivos electrónicos causan un daño al agua, a los derechos laborales, al maltrato infantil. Quiero decir que esta problemática, digamos que este mundo que se basa, por un lado, en la explotación laboral, en la explotación del hombre por el hombre, y por otro lado, en el saqueo, en el expolio de la naturaleza, esos dos pilares se repiten en todas las industrias, en todos los ámbitos de la vida. Yo no quería que la gente pensase, es que esto es un problema de los invernaderos aquellos. No. Pero entonces la pregunta es, Rafael, entonces, ¿cómo hacemos para alimentarnos? ¿Cómo hacemos para vestirnos? Sobre todo los que tenemos la preocupación ambiental y queremos dejar menos huella por el mundo. Porque no todos podemos irnos a vivir como tú a un pueblo, a cultivar los olivos y a cultivar la comida. Ya quisiéramos, yo sí lo voy a hacer algún día. Pero no todos podemos hacer eso. ¿Cómo podemos compaginar el hecho de existir en este mundo actual con estas preocupaciones actuales y no incurrir en seguir deteriorando todo? Cambiar todo y hacerlo perfecto es imposible, pero se pueden dar pequeños pasos. Por ejemplo, el consumo de productos locales, de alimentos locales, que está tan de moda ahora y que finalmente no se hace o se hace en muy pequeña escala, es un paso muy pequeño, aparentemente muy pequeño, que sería muy grande, ¿no? No sé aquí, pero en España y en toda Europa los alimentos para llegar a nuestros platos recorren 4.000 kilómetros. Solamente con que redujésemos esos 4.000 kilómetros a 1.000, que sería más o menos España, y eso es perfectamente posible, es facilísimo. Lo que pasa es que los intereses económicos pues quieren que comamos aguacates de no sé dónde, naranjas de Sudamérica, de Sudáfrica. O sea, este es el sistema, esto es la globalización. La cuestión es, ¿se podría hacer todo en general? Hay un momento que un personaje le pregunta a Sara como ingeniera y le dice, ¿y tú crees que podríamos alimentar al mundo sin todas estas técnicas, sin todos estos pesticidas, sin todos estos fertilizantes, en definitiva, sin todo este petróleo? ¿Se podría hacer? Y ella le dice, pues mira, yo no estoy segura, pero lo que estoy segura es que tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo, no se trata de decir, vale, ya no se puede usar ningún fertilizante, ya no se puede usar ningún pesticida, pero sí tenemos que emprender el camino de la reducción, de decir, tenemos que intentar producir con muchos menos de estos productos químicos. Y el camino que llevamos es el contrario, más pesticidas, más fertilizantes, más agua, más contaminación. Hay una escena que me gustó mucho y es cuando Sara va a dictar una conferencia a estudiantes de agronomía. Y mientras ella dicta la conferencia se empieza a dar cuenta que esos estudiantes ya no están para nada interesados en los temas de la sobreproducción, que es en lo que ella es experta, en producir muchos tomates en muy poquito espacio. Ya no están tan interesados en la rentabilidad, en sacarle la máxima rentabilidad posible a los productos sin importarle qué daño le hacen a la tierra o el agua,
sino que sus estudiantes le apuestan más al medio ambiente, le apuestan más a la sostenibilidad. ¿Tú crees que es así actualmente? ¿Tú crees que los estudiantes, las nuevas generaciones de agrónomos tienen ya más incorporado el chip de la sostenibilidad? Sí, no todos, pero hay, digamos, dos bandos. Las escuelas de agrónomos, hablaré de España porque no sé si aquí será igual, pero en España las escuelas de agrónomos son escuelas de producción industrial. Lo que te enseñan básicamente son las nuevas tecnologías para que tú aumentes la producción. Y ya se está incorporando también la dimensión ambientalista o ecologista de tener en cuenta, pero el medio ambiente, el respeto al medio ambiente siempre va por detrás de la cuenta de resultados, ¿no? La escena que cuentas hay que tener en cuenta que es en Londres en 2019, justo, no sé si os acordáis, que hubo un mes de revueltas ciudadanas muy potente, promovido por Extinction Rebellion y por Fridays for Future, estaba Greta Thunberg también. Entonces yo introduzco la parte concienciada de la universidad, no quiere decir que toda la universidad sea así. Estaba como en el camino de convertir a Sara. O sea, Sara todavía en ese momento da un discurso defendiendo su trabajo, defendiendo esa forma de producción, pero empieza a ver que no hay un eco al otro lado. De hecho, al final de la conferencia los estudiantes empiezan a levantar la mano y empiezan a preguntarle cosas que ella en realidad ya sabe, pero que no está preparada para contestar, ¿no? Un estudiante le pregunta, pero bueno, ¿y esto que nos estás enseñando? O sea, ¿qué futuro tienes si sabemos que tenemos que reducir el consumo de petróleo y de combustibles fósiles y tú nos estás enseñando que tenemos que usar más? La pone delante del espejo, ¿no? Esa escena es como ponerse delante del espejo y me ayuda en la transformación de Sara, porque lo más difícil en los personajes es precisamente eso, que estén vivos y que se transformen. Un personaje que siempre es igual es relativamente sencillo porque tú tienes 5 elementos y el personaje es así. Y ante cada hecho siempre reacciona de esas 5 maneras posibles, ¿no? Pero si tú quieres que el personaje evolucione y cambie, tienes que retratar el movimiento y la contradicción y la duda y un paso adelante y un paso atrás. Esto es lo más difícil en la creación. Es como en la pintura, ¿no? Que un cuadro se mueva, que un retrato se mueva, ¿no? Era lo más difícil. Y esta conferencia es uno de esos pasos que me ayuda a avanzar. Me ayuda a avanzar con Sara. Vale, hasta ahora estás trabajando en el invernadero y sigues estas pautas, pero las tienes que poner en cuestión. Bueno, pues que te ayuden los estudiantes y te digan, ya, pero esto, ¿hasta cuándo podremos hacerlo? Bueno, un tema, una sensación muy maluca que me quedó con la lectura del libro es esa sensación de que nos estamos envenenando. Todos cuando comemos vegetales nos estamos envenenando de a poquitos, porque se necesitan muchísimos pesticidas, porque cuando se hacen monocultivos hay muchísimas más plagas, entonces por lo tanto hay que fumigarlas más. Y a los que cultivan no les interesa mucho cuánto le echan, les interesa sacar la producción completa y venderla bien. ¿Y quién consume esas cosas? Nosotros. Y no se nos advierte de qué pesticidas se han usado, qué carga de veneno tiene todo lo que nos comemos. Hablemos un poquito de los pesticidas. Sabes que tenemos una consigna en la editorial con el jefe de prensa y mi jefa, mi editora, que siempre me dicen, Rafa, no hables de pesticidas. O sea que de eso es de lo que hay que hablar. No, es lógico porque los pesticidas no venden, es una cosa muy fea. Me lo dicen también los libreros, ¿no? Es que todos están encantados con el libro y lo recomiendan. Y dicen, pero es que, claro, le cuento un poco por encima a la gente y me dicen, quita, yo de eso prefiero no saber. Yo prefiero no saber lo que como. Claro, porque dices, que me voy a amargar la vida pensando la cantidad de porquerías que tiene una ensalada, ¿no? Sara es ingeniera y conoce los datos. Yo también conozco los datos y es simplemente, bueno, es tremendo y es inimaginable porque todos sabemos la cantidad que las verduras, no solo las verduras, porque la cerveza o los espaguetis tienen pesticidas,
Lo sabemos, pero no sabemos hasta qué punto, o no sabemos cómo afecta eso a nuestra salud, aunque ya lo decía Rachel Carson en 1962. Son cancerígenos, afectan al sistema reproductivo, afectan al sistema hormonal. Bueno, un horror. Y los datos clínicos están ahí. Todas estas enfermedades aumentan. La incidencia de todas estas enfermedades aumentan y nadie sabe por qué. Pero hay muchos científicos diciendo, ojo, si tenemos 40 pesticidas en la sangre, pues algo tendrá que ver, ¿no? Obviamente es un tema que no vende mucho. Creo que la editorial tiene razón y que no debo insistir demasiado en eso, pero no podía no decirlo. No podía no decirlo. Y cuando vas a los invernaderos y hablas con los agricultores, al principio te dicen que no, que ellos no usan pesticidas, que esto cada vez lo hacen mejor. Cuando ya llevas unas horas con ellos, cuando ya te has tomado 2 cervezas, se han relajado, ya se han dado cuenta que tú no eres el enemigo, que tú no vas a denunciarles ni nada de esto, empiezan a hablar. Y empiezan a hablar de cáncer, empiezan a hablar de problemas reproductivos, empiezan a hablar de enfermedades raras que no sabemos ni que existen, pero que debajo de los plásticos son el pan nuestro de cada día. Y luego están las enfermedades de los consumidores también. Lo curioso es, ¿por qué? ¿Por qué lo aceptamos sin rechistar? Es alucinante. ¿Y por qué también los poderes consienten ese mecanismo? Que es muy básico, lo explico también en el libro. Una empresa química inventa un producto químico que acaba con no sé qué plantas, un pesticida. Lo pone en el mercado y se le autoriza. Lo vende durante 30 o 40 años y a los 40 años se prohíbe porque es cancerígeno. O sea, llevamos 40 años comiéndonos ese producto diariamente en la lechuga, en las acelgas, en los tomates, y ahora me dices que es cancerígeno. Sucede todos los días. La Unión Europea le acaba de dar una prórroga de 10 años más al glifosato, que es un cancerígeno hiperdemostrado. Pues se sigue utilizando, es el pesticida más vendido del mundo y está en la mitad de los alimentos que comemos. La cuestión es cómo lo permite la ciudadanía, cómo los gobiernos autorizan eso si se sabe, ya no hay duda ninguna. ¿Por qué? Porque hay que producir. Hay que ingresar divisas, hay que exportar, hay que vender, hay que generar empleo, todo el rato. Bueno, antes de ir a las preguntas... Ya no vendemos ningún libro. Vaya pregunta que se te ha ocurrido. Hablemos de pesticidas. Bueno, antes de ir a las preguntas, yo sí quiero saber, ¿tú cómo lidias con tus propias contradicciones? Por ejemplo, a mí me atormentan mucho las mías. Qué rico vender muchos libros. Ay, pero qué pesar de los árboles. O yo no puedo vivir sin aguacate. Qué rico el aguacate, pero sé que es la industria que más agua utiliza y más contamina. ¿Cómo lidia uno con esas cosas y puede almorzar tranquilo? Pues claro, tienes que, obviamente hacerlo todo bien es imposible y con la contradicción hay que convivir. Por ejemplo, yo he tenido la contradicción gigantesca de venir aquí. De cruzar el Atlántico, de coger 3 aviones, cuando yo vivo en mi montaña, supuestamente sin contaminar, yendo a pie a todas partes, ¿no? Efectivamente tuvieron que convencerme. Ahora estoy feliz de estar aquí, súper agradecido y súper emocionado de que se me escuche y que yo, que vengo de un pueblo perdido, me quieran escuchar en otro país, en otras ciudades, todo tipo de gente, intercambiar ideas, poder expresarme, poder compartir mis ideas y mi proyecto. Es maravilloso, pero la contradicción no deja de estar ahí, porque en el fondo el libro tiene como tema central también la reacción que tenemos que tener contra el cambio climático, y me meto con los aviones cada vez que Sara viaja, se lo pone en cuestión y al final ella decide pues no voy a viajar. Tenemos que manejarlos y tenemos que ceder algunas veces. Yo, por ejemplo, ya no vuelvo a volar en 10 años. Ya me quedo en mi pueblo. Esto fue mi hija, para convencerme, me dijo esto. Me dijo: papá, no coges un avión desde hace 15 años, porque cojas uno no va a pasar nada.
Y digo, sí, es verdad. Y tampoco se puede ser consecuente hasta el último extremo, porque eso ya sería fundamentalista, ¿no? Ya sería... Y no creo que se le pueda pedir a nadie ese esfuerzo, pero sí un esfuerzo de conciencia, ¿no? Por ejemplo, estas Navidades teníamos un amigo mío, cumplía 70 años y decidió celebrarlo en Marruecos. 40 amigos se cogieron un avión y se fueron a Marrakech para celebrar el 70 cumpleaños de nuestro querido amigo. Y yo dije, yo no voy. Y se enfadaron conmigo, pero yo dije, mira, me entiendo que es tu 70 cumpleaños, es importante, pero podemos celebrarlo de 1000 maneras, no hace falta que cojamos un avión para ir a celebrar el avión. Y no lo entendió nadie. O sea, yo había hecho ese sacrificio y después asumo la contradicción y digo, vale, sí, pero voy a ir a Jericó. Sí. Bueno, llegó el momento de dar paso a las preguntas. ¿Cómo es la mecánica? Alzan la mano el que quiera preguntar y le llevan el micrófono. Por allí hay una. Espérate que hay que poner el micrófono. Es que está arriba. Mucho gusto. Muy agradecida con la participación y la belleza y la manera como ustedes están desarrollando la actividad. Escucho de qué manera nosotros podemos ser más conscientes, ¿cierto? Y es difícil. Muy difícil porque estamos contra el tiempo, la tecnología cada vez avanza, los intereses son muy particulares y conocemos ese poder que no nos permite hablar. Aquí Marinilla se está llenando de ese tipo de producciones, pero más que eso me llamó también la atención, ahorita pues muy ingenuamente yo pensé, ¿será que Sara se perfuma? Porque es que la mayoría de la gente está muy congestionada. O sea, y eso no obedece solamente a un perfume o a una empresa o a una industria. Es que la mayoría nos perfumamos y nos perfumamos con unos perfumes terribles que nos están contaminando demasiado. Entonces tendríamos que ser más conscientes y volver a las esencias naturales, ¿cierto? Volver a sentir ese romero y esas otras esencias que nos gustan, que huelen tan rico y que nos están creando este problema. Porque qué bueno sería, eso sería lo primero, tomar conciencia de qué nos estamos aplicando, qué estamos consumiendo, qué estamos oliendo, cómo estamos contaminando al otro, ¿cierto? Como para tener un cambio. Y el cambio es desde lo personal, desde lo personal. Siempre hemos señalado cómo todos juntos podemos hacer un cambio, pero es que partamos de nosotros. La realidad está en cada uno de nosotros y cada uno debe ser consciente de eso, y es una manera de transformar esa naturaleza que queremos construir para unos futuros que ya los jóvenes no quieren tener. Entonces, muchas gracias por haber venido a Jericó y por regalarnos esa narración. Gracias. Gracias a ti. Y estoy de acuerdo, todas las transformaciones son pequeñas, y es el perfume, los cosméticos. Por eso decía yo antes, no es la agricultura industrial, son todos los ámbitos de la vida, de cómo nos vestimos, cómo nos divertimos, cómo nos entretenemos. Tenemos que pensarlo de otra manera. Yo me voy a salir un poco del tema ecologista para meterme en tu intimidad como escritor. El momento de escribir para ti, cuando te sientas ante el ordenador para iniciar el escrito cotidiano, ¿tienes una rutina, hay un momento especial o de un momento a otro eres capaz de empezar a escribir? Sí, efectivamente tenemos una rutina y todos los escritores tienen la suya, y es delirante. Escribir es una locura. Yo, por ejemplo, tengo que escribir todos los días desde por la mañana temprano, y
no puede faltar un día, quiero decir, que da igual si es domingo o si es 1 de enero, da igual. Cuando estoy en el proceso de escritura estoy encerrado, estoy solo, no salgo, no veo a nadie, no hablo. Yo lo puedo comparar un poco con la locura, es completamente obsesivo, es todo el día. Por la mañana, digamos que escribo, lo que se llama escribir, y por la tarde estudio. Digamos, yo digo, hago los deberes para poder escribir a la mañana siguiente, ¿no? Y así se me fueron con este libro 3 años. Más o menos, para que te hagas una idea, escribo una página al día. Si no escribo una página al día me siento fatal. Pero nunca escribo más de una página al día porque luego lo tengo que tirar, me parece muy malo. Entonces es una página al día. Pero si el libro tiene 750 páginas, necesito trabajar 750 días, sin descanso. Es un proceso a veces dolorosísimo, a veces terrible y a veces maravilloso. Y es una adicción, no puedes dejarlo, no puedes no escribir. Los amigos me dicen, venga, pues quédate, vamos a tomarnos unas cervezas y ya mañana no escribes. Digo, no, yo no puedo hacer eso, tengo que escribir. Es un proceso muy personal, pero bueno, Sara tendrá su visión, ¿no? ¿A qué se parece? Sí, escribir es una forma de vida y uno la encara como tal. Toda su vida gira en torno a ese momento de sentarse. Es muy sacrificado, pero luego después, cuando te encuentras con los lectores, que para mí es una parte esencial, es darte cuenta que todo ese esfuerzo y ese sacrificio ha llegado a algún sitio. O sea, que tu voz ha sido escuchada, igual no compartida, pero sí escuchada y alguien te ha comprendido, ¿no? Pero el trabajo rutinario, el trabajo diario es muy duro, exige mucha paciencia, mucha constancia, un día más, muchos días que te pones y no llegas ni a la página y igual has escrito 3 frases en un día. Es una locura. Yo cuando me dicen ¿qué consejo le darías a alguien que quiere ser escritor? Yo siempre le digo que se busque otra ocupación si es que puede. Sí, porque después económicamente tú no ves una respuesta para todas esas horas de trabajo. Puedes encontrar otro tipo de respuestas, pero económicamente es bien difícil. Muy pocos escritores consiguen que se les pague todas esas horas de encierro y de trabajo y de soledad. Por aquí hay otra pregunta. Bueno, yo sí me voy a meter con el lado oscuro. Y es que ser consumidor es muy bueno. Y uno tiene muchas posibilidades, pero cuando uno es productor, ¿qué? Uno es la contradicción. Si yo no ordeño, si yo no separo al ternero de la vaca que acaba de criar, yo no tengo un margen de diferencia entre costos y ganancias que me dé para vivir. Entonces, es muy berraco, es muy fácil ser consumidor, ser productor es a otro precio. Sí, tienes toda la razón y además la trampa en la que está el productor agrícola y ganadero es muy terrible. No sé aquí en Colombia, me imagino que es parecido porque yo creo que en casi todas partes es igual, pero en Europa lo que sucede es que el agricultor o el ganadero trabaja con unos márgenes tan pequeñitos que su obsesión siempre es aumentar la producción por pura supervivencia. Pero también sabemos que ese margen de beneficio es tan pequeño por el sistema capitalista económico en el que vivimos, porque lo que le pagan a un agricultor, pongamos, por 1 kilo de tomates, es 1/10 parte de lo que paga el consumidor en el supermercado. Entonces, las otras 9 partes, ¿dónde están? En toda la cadena, en todos los intermediarios. Si nos organizásemos de otra manera, podríamos hacer que, pagando lo mismo el consumidor, el productor ganase más. Pero estaríamos atentando contra el sistema capitalista, contra el sistema de distribución. Pero eso sería viable y que el agricultor no se viese impelido a decir no, yo voy a echar más fertilizantes, voy a echar más pesticidas porque yo tengo que aumentar como sea la producción. Y mirarlo, cambiar la perspectiva y decir, vale, que el criterio principal no sea la cantidad, sino que sea la calidad. Y que al agricultor y al ganadero se les valorase su trabajo. Yo creo que esto es un problema global, sucede en casi todo el mundo. Pero
Primero, tienes toda la razón. Es más fácil en esta situación ser consumidor, que puedes tomar decisiones, digamos, con una cierta libertad, mientras que el productor está atado de pies y manos. Está atado de pies y manos. Por aquí tenemos otra pregunta. Sí, yo estoy intentando ser escritor y empecé, creo, un libro hace poco que es sobre mi vida, pero tiene que ver muchísimo con la historia de mi abuelo, que ya murió. Pero hay muchísimas personas en esa historia. Y yo quería preguntarle cómo cree usted los personajes o cuántos personajes de su libro fueron ficticios. Pues obviamente Sara es un reflejo suyo, pero ¿qué pasa? Yo sé que hay que crear personajes para poder hilar tramas y subtramas dentro del libro, pero ¿cuántos uno realmente crea ficticios o cómo hace para aglutinar esa historia y hacer que fluya hacia el final? Pues es una pregunta bien compleja. Supongo que cada escritor tiene sus, no sé si decir sus trucos, pero yo creo que hay que ser sincero y espontáneo. Y cuando uno habla de crear personajes, yo pienso que en realidad no inventamos tanto, que todo está ahí. Mis personajes salen de mi entorno, de toda la gente que conozco. Por ejemplo, en mi primera novela, En la Tierra Desnuda, todos los personajes eran reales. Eran todos mis vecinos. Yo tenía que novelarlo, tenía que estructurarlo, tenía que convertirlo en ficción, pero era todo real. En El Planeta Invernadero no tanto, pero a fin de cuentas tú escuchas, que es lo primero que tiene que hacer un escritor, escuchar. Mucho antes de ponerte a escribir tienes que escuchar. Por ejemplo, yo tengo un personaje que tiene bastante peso en la novela, que es un inmigrante marroquí. Pues claro, yo hablé con varios inmigrantes marroquíes. Y a partir de todas esas conversaciones, de todos esos sucesos de las personas que conocí, generé a Moja. ¿Lo había inventado? No del todo, porque todo lo que yo pongo sobre él me lo habían contado de alguna manera y existía. Pero en el fondo se puede hacer de todas las maneras posibles, porque tú puedes hacer una novela con 2 personajes o una novela con 200. Y ya veremos de dónde sale. Lo importante es que tú, a la hora de narrar, seas honesto contigo mismo, sepas lo que quieres transmitir con cada personaje, sepas ponerle rostro, es decir, que ese personaje deje de ser un personaje para convertirse en una persona. Cuando yo escribo, por ejemplo, a Sara, yo quiero que cuando el lector termine de leer el libro, conozca a Sara también como mi madre me conoce a mí. O sea, tú lo sabes todo de Sara, en todos los ámbitos de su vida, sus relaciones afectivas, emocionales, laborales, con sus amigos, su sexualidad, todo. Es como que el personaje deje de ser personaje y se convierta en una persona. ¿Es todo verdad? ¿Es todo mentira? Pues hay cosas que has sacado de un sitio, hay cosas que has sacado de otras, o sea que hay muchas maneras. Tenemos tiempo para una más. Muy buenos días. Soy Federico Klinker, jericuano y fotógrafo local. Quiero darle la bienvenida por tercera vez a mi prima Sara aquí a Jericó. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes a nuestro hermoso, maravilloso pueblo lleno de verdor y exuberancia. Y a ti, Rafael, por primera vez, esperamos que sean muchas más. Era la primera. Vamos a ver si Rafael coge avión más veces. Por favor. Si puedo venir en barco, como Greta Thunberg. No, mira, es que esa es la primera idea que quería expresar, pero la segunda es que si es para venir a darnos tantas experiencias, tantas enseñanzas, tantas cosas trascendentales y a concienciarnos, pues vente las veces que sea en avión, por favor. Gracias. Bueno, ya el tiempo se nos terminó. Quiero pues agradecerle en primer lugar a ustedes por su presencia, por su atención, a Rafael por haber tomado ese avión y venir acá a la Acción Cultural Española, pues porque gracias a ellos esto es posible.
Y un último anuncio, tanto Rafael como yo vamos a estar firmando libros en las carpitas de afuera, frente a la Librería Nacional, así que allí nos vemos. Hasta luego también para los televidentes y Rafael, muchísimas gracias para ti también. Muchísimas gracias a todos.